Pues quiero que mantengamos nuestras Biblias abiertas en este pasaje de Juan capítulo 3, versículos del 18 al 21. Cuando lees Juan 3, no sé con qué pensamiento te quedas. Yo me quedo con el pensamiento de incertidumbre de qué pasó con Nicodemo. ¿Realmente Nicodemo vino a la luz del Señor? ¿Realmente creyó? ¿Realmente estaba siendo duro para él lo que estaba escuchando de parte de Jesús, de nuestro Señor? Y él se resistió y él quería racionalizar, quería decir cómo es que uno puede volver a nacer, cómo es que sucede esto, ¿no? Yo me quiero introducir con los siguientes pensamientos. En este mes estaremos meditando acerca de nuestro amor al prójimo. Recuerden ustedes que los tres puntos principales que mueven al remanente o que nos hace existir como congregación para desenvolvernos en esta tierra es primeramente adorar a Dios. Eso lo vimos todo el mes pasado, en el mes de enero. En el mes de febrero vamos a hablar pensando en que muchos dicen que es el mes del amor y la amistad. Vamos a estar hablando acerca de amor al prójimo, cómo es nuestro amor al prójimo. Y yo pongo aquí que nuestro amor al prójimo debe ser intencional, es decir, debemos buscar hacer cosas de tal manera que nuestro prójimo se sienta que le interesamos, sienta que le amamos, sienta que le importamos, pensando en que nuestro Señor fue intencional también. Nuestro Señor al venir a este mundo fue intencional al decir: quiero mostrar mi amor, quiero mostrar el amor de Dios a la gente. Dice que vino a su pueblo y su pueblo no le recibió, pero a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados sus hijos. Y él tuvo entrevistas con personas importantes, entrevistas con personas menos importantes, entrevistas con personas autosuficientes, entrevistas con personas que no se sentían dignos de estar frente de él. Y vemos que en cada circunstancia, en su compañerismo con las personas, él fue intencional. No importaba si la persona estaba necesitada, si era indiferente, si eran inmorales, como en el capítulo 4 del mismo Juan, o una persona religiosa, como en este capítulo 3, hablando de Nicodemo, que la Biblia dice que era un príncipe religioso, era un fariseo, pero no cualquier fariseo, era una persona líder entre el grupo de fariseos. Para Jesús todos necesitan del amor sobrenatural del Señor. Y es ahí donde nosotros debemos de pensar por qué todos los que nos rodean, por qué todos los que están cerca y los que están lejos necesitan del amor del Señor. Y yo no me quebré la cabeza, simplemente le titulé a este mensaje Amar al prójimo. Amar al prójimo. ¿Qué cosas podemos detectar en este pasaje de Juan 3, 18 al 21, cuando acerca del amor de Jesús hacia el prójimo? Sabemos que el versículo más famoso de este capítulo es el 16, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero pensando en Nicodemo y pensando en el prójimo, inclusive Nicodemo como prójimo, Dios me guió a este pasaje, versículos 18 al 21, y de ahí saqué tres pensamientos. Como repito, el título es Amar al prójimo, y hay una pequeña frase que une el título con
los pensamientos, y es la frase nos ayuda a. Amar al prójimo nos ayuda a, en primer lugar, definir su condición espiritual. Definir la condición espiritual de nuestro prójimo. Es decir, si nosotros definimos, si nosotros sabemos cuál es la condición espiritual de la gente que nos rodea, nos debe de llevar a amarlos, a amarlos. Fíjense lo que dice el versículo 18. No hay condenación para todo el que cree en Él. Es un hecho, no hay una condenación, no hay juicio contra aquellos que creen en Jesús. Pero luego dice, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. No dice ya va a ser condenado o será condenado, sino que dice el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y aquí tenemos que ver la condición, nada más hay de dos. O se vive condenado o no hay condenación. O uno vive condenado o no hay condenación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El que vive condenado es porque no cree en Jesucristo, porque no se ha acercado a Jesucristo como Él quiere que nos acerquemos a Él. Y el que no tiene condenación es aquel que ha depositado toda su fe en Jesucristo. A veces nosotros como que tratamos de clasificar la vida de los hombres en diferentes esferas o en diferentes terrenos. Este es bueno, pero le falta a Cristo. Este no es tan bueno. Es inquieto, pero le falta a Cristo. Este definitivo es indiferente. Este de plano está perdido. Y tratamos de clasificar a la gente por sus actitudes ante Dios. Y el Señor Jesucristo, Él tenía bien claro dos cosas. O se es condenado, o vive en condenación, o no hay condenación para estas personas. De tal manera que cuando ve a Nicodemo, Nicodemo era un hombre respetable y uno pudiera ser engañado a simple vista al escucharlo. Uno podría decir, era una buena persona, era respetable. Es más, cuando se acerca a Jesús, le dice maestro. Él, siendo un maestro, lo reconoce a él como maestro y reconoce que Jesús viene de Dios. Dice, eres maestro y sabemos que vienes de Dios. Dice, porque por los milagros que haces. En otras palabras, lo que tú estás haciendo, las bodas de Caná, la transformación del agua en vino, la sanidad de las personas, cómo las personas son transformadas por ti. Esto viene de Dios. Entonces vemos que pudiéramos clasificar a Nicodemo como, reconoce a Jesús como maestro, reconoce que viene de Dios, reconoce los milagros que hace Jesús, pero Jesús le dice, te es necesario volver a nacer. En otras palabras, Nicodemo, necesitas pasar de esta esfera a esta otra. Tú vives en condenación. Tú vives en condenación. Tú necesitas experimentar el perdón de Dios y necesitas creer en el Hijo de Dios. ¿En qué me baso para decir que Nicodemo vivía en condenación? Algunos comentan, y yo no estoy de acuerdo con eso, pero algunos comentan que él pidió una cita con Jesús y dijo, pero quiero que sea de noche. Y los que comentan eso dicen, es que no quería ser molestado. No quería ser molestado, quería tener un tiempo privado, un tiempo a solas con Jesús, sin que la gente lo distrajera, sin que la gente lo molestara.
Yo soy de la idea, y voy a tener algunas bases después, para decir que de alguna manera Nicodemo, como persona respetable, no quería que lo identificaran con seguidor de Jesús. No quería que nadie se enterara de que él estaba inquieto, de que él estaba interesado en conocer más a Jesús. A él le importaba más su respetabilidad, a él le importaba más su honor, a él le importaba más cómo la gente lo veía. Y vino a Jesús de noche, cuando hay oscuridad, cuando no se ven claras las figuras, cuando uno puede pasar de alguna manera desapercibido. Y Jesús va directo. Jesús no se pone a felicitar a Nicodemo, decirle: oye Nicodemo, qué buen ojo tienes de reconocer que soy maestro, qué bueno que tú disiernes que yo vengo de Dios, y qué bueno que tú entiendes que los milagros que yo hago son de la mano de Dios, ¿no? No, no le dice nada. Jesús es tajante y Jesús le dice: te es necesario volver a nacer. En otras palabras, Nicodemo, tú necesitas, a ti te urge pasar de aquí a acá. Te es necesario. Así como a Jesús dice que en el capítulo 4 dice, le era necesario pasar a Samaria. Era porque él iba a tener otro encuentro con una persona totalmente diferente, una persona inmoral, una persona inculta, una persona no religiosa, pero con una vida toda destrozada. Era necesario también que ella tuviera un encuentro con Cristo. Así que en Juan, ustedes al estar leyendo Juan, ustedes van a encontrar estas dos esferas, estas dos condiciones. Se es condenado, uno vive en condenación o uno no está en condenación. Juan es bien específico y dice: estos están en tinieblas y estos están en luz. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces habla de tinieblas, habla de luz, habla de los que son de abajo, los que son de arriba, los que vienen de Dios. Hace esta distinción, y nosotros al pensar en la gente, al pensar en familiares, al pensar en amistades y manifestarles nuestro amor, debemos de pensar cuál es su condición espiritual. ¿Están en tinieblas? Viven en condenación. ¿Han creído en la luz? No hay condenación para con ellos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si yo amo, si yo le quiero manifestar mi amor a mi prójimo y veo que este prójimo está en tinieblas, está en muerte, no se ha acercado a la luz de Dios, yo no nada más debo de orar, sino que debo de amarle de tal manera que yo anhele que pase de tinieblas a luz, que pase de condenación a no condenación, a ser justificados. Si yo amo a mi prójimo, yo debo de anhelar que él tenga, que ella tenga la misma esperanza que yo tengo. Y tal vez uno pudiera pensar, bueno, es religioso, está más cerca que aquellos que no lo son. Aquí no importa si es religioso, aquí no importa si es respetable, aquí no importa si se justifica con una conducta intachable. Necesita a Cristo, necesita volver a nacer. Y Jesús se lo dice, porque fíjense, todavía no ha acabado la conversación. En los versículos del 18 al 21 se supone que todavía está hablando con Nicodemo. Y le dice, no hay condenación para todo el que cree en Él. Nicodemo escucha eso.
pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado. ¿Qué vas a decidir, Nicodemo? ¿Qué vas a escoger? ¿En qué te vas a identificar? Y vemos que allí, en esa entrevista, allí, en ese momento, Nicodemo decide permanecer en tinieblas, decide no tomar un compromiso con Cristo. Y esto nos lleva al segundo pensamiento, el segundo pensamiento que les quiero dejar. Amar al prójimo nos ayuda a reconocer su lucha espiritual. Todos al enfrentarse a la luz, todos al vivir en tinieblas y enfrentarse a la luz, empieza una lucha espiritual. Dice el versículo 19, por ejemplo, esta condenación se basa en el siguiente hecho. Dice, esto es un hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Y agrega el Señor, y yo creo que esto a Nicodemo le ha de haber revuelto el estómago. Dice, porque sus acciones eran malvadas. Pero fíjense lo que dice el versículo 20, que viene dentro de este mismo pensamiento. Dice así, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Y yo creo que ese debe ser tu pensamiento cuando ames a tu prójimo, cuando ames a aquellas personas que tú aprecias o que están cerca de ti o que son familiares, que son amigos. Cuando tú les hablas de Dios, cuando tú les hablas de Jesucristo, cuando tú les hablas del Hijo de Dios, si no quieren acercarse a Él, no es tanto porque, a ver si me explico, no tanto porque no les convence Cristo, no tanto porque no reconozcan la grandeza de Cristo. Nicodemo reconocía la grandeza de Cristo, Nicodemo reconocía que Jesucristo era un ser especial. Más bien no quieren acercarse, dice, porque sus obras son malvadas y porque al acercarse a la luz, su carácter, sus pecados van a ser descubiertos. Y tal vez tú te preguntes, pero ¿cuáles eran los pecados de Nicodemo? ¿O cuáles eran las acciones malvadas de Nicodemo? No solamente en este pasaje, sino en otros pasajes, dice que la gente no seguía a Jesús porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos fariseos, mucha gente religiosa respetaba a Jesús, pero dice, no creían en Él porque todavía querían ser alabados por los hombres, porque todavía querían ser respetados por los hombres, porque todavía no querían que la gente les faltara al respeto o los desaprobaran. ¿Por qué? Porque al identificarse con Jesús, corrían el riesgo de identificarse con alguien que la religión oficial rechazaba, que no convenía que esta persona reinara sobre de ellos. Así que hemos visto en Jueces, por ejemplo, que si Dios no es el primer lugar en nuestra vida, si otras cosas u otras personas ocupan el lugar que le corresponde a Dios, es un ídolo. Y para el escritor de Jueces, el tener ídolos o el no tener al Señor en primer lugar, dice, eso es algo malvado, eso es algo malo. Dice, y el pueblo de Israel hizo lo malo porque empezaron a adorar ídolos, pusieron otras cosas en el lugar de Dios. ¿Y qué amaban los fariseos? Dice Jesús en los evangelios, amaban ser vistos por los hombres.
amaban el reconocimiento de la gente, amaban la aprobación de la gente. Ahora uno dice, pues todo mundo ama eso, todo mundo ama que se nos reconozca, todo mundo ama que se nos apruebe, todo mundo ama que se piense bien de nosotros. Pero, dice la Biblia, o agradas a Dios o agradas a los hombres. Ninguno puede servir a dos amos. Y Pablo lo dice bien fuerte. Si yo agradara a los hombres, yo ya no soy siervo de Dios, yo ya no agrado a Dios. Entonces, Nicodemo se encontraba en esas tinieblas. Prefería el aplauso, prefería la admiración, prefería el cariño, prefería la aprobación de la gente, la admiración de la gente. El seguir a Jesús era reconocer, soy pecador. Necesito de un Salvador, necesito de Dios, necesito de alguien que me salve, que me perdone. Y vemos que Nicodemo desaparece. Nicodemo se va, tiene esa entrevista esa noche y desaparece. Y por algunos años no se sabe de él. Es interesante que en los 21 capítulos, ¿cómo nos damos cuenta, por ejemplo? Y aquí va un detalle para todos nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta que Jesús empezó su ministerio a los 30 años y murió a los 33 años y meses después? ¿Cómo nos damos cuenta en la Biblia de esto? Bueno, nos damos cuenta que empezó a los 30 años por Lucas. El Evangelio de Lucas dice que Jesús tenía 30 años cuando empezó a predicar la palabra del Señor. Pero nos damos cuenta en Juan que fueron más de 3 años de ministerio, porque Juan va contando las Pascuas. Una Pascua, segunda Pascua, tercera Pascua, y que fue cuando el Señor Jesucristo fue muerto. Entonces, a través del Evangelio de Juan nos damos cuenta que el trabajo público de Jesús fue en más de 3 años que él estuvo ministrando la palabra de Dios. Así que en el primer año de su ministerio aparece Nicodemo. Segundo año desaparece. Y tercer año, esto nos lleva al tercer pensamiento que les quiero dejar. El tercer pensamiento es: amar al prójimo nos ayuda a depender de la gracia para su victoria espiritual. Es decir, nuestro prójimo batalla espiritualmente de venir a la luz, de rendirse a Cristo, de abrazar a Cristo para salir de condenación a vida eterna. Para que esto se logre, el tercer pensamiento es debemos de depender de la gracia para su victoria espiritual. ¿Cómo nuestro prójimo va a tener victoria espiritual cuando tú y yo dependamos de la gracia? Jesús lo dejó. Jesús tuvo esa entrevista y Nicodemo se fue frustrado, se fue triste, se fue como tú le quieras poner. Con la mujer samaritana pudiéramos decir que Jesús fue más abierto. Jesús le dijo: trae a tu marido y yo te voy a mostrar, te voy a dar lo que tú necesitas. La mujer se abre, le confiesa que no tiene marido y Jesús le dice: bien lo has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que con el que ahora vives no es tu marido. Esta mujer se quiebra y Jesús le dice: yo soy el Mesías que tanto ustedes samaritanos como los judíos están esperando. Yo soy el Mesías. A Nicodemo no se lo dice, se lo dice a esta mujer. Pero vean lo que dice el versículo 21 en este tercer pensamiento. Dice: pero los que hacen lo correcto, en la Nueva Traducción Viviente dice así:
pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Pero, o sea, habla de aquellos que aman las tinieblas, que aman sus pecados, pero hace el contraste. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver lo que está haciendo, que están haciendo lo que Dios quiere. Vean, la siguiente vez que se habla de Nicodemo es en el capítulo 7. Ya estamos en el último año del Señor Jesucristo. Dice que cuando mandaron a apresar a Jesús, los alguaciles que fueron mandados, los guardias que fueron mandados, regresaron sin Jesús. Y en el versículo 45 de Juan 7 nos dice lo siguiente: cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos le preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Vean lo que ellos responden, versículo 46. Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. Y vean la inquietud de los fariseos. ¿También ustedes se han dejado engañar? Se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes, es decir, principales, o fariseos que crean en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo maldición de Dios. Ojo, versículo 50. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. Y nada más suelta la pregunta: ¿es legal condenar a un hombre antes de darle oportunidad de defenderse? Preguntó. Es decir, no lo ataca y pone la duda, diciendo, vamos a darle oportunidad, que nos hable. Y vean la respuesta de sus compañeros. ¿También tú eres de Galilea? Contestaron ellos. Y termina el capítulo diciendo: estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo, jamás ha salido un profeta de Galilea. Aquí se ve a un Nicodemo acercándose a la luz. Aquí se ve a un Nicodemo diciendo: escuchémoslo, démosle oportunidad de que se defienda. Y los fariseos dicen: ¿y qué es lo que busca Nicodemo? ¿Busca que creamos en él? Y donde yo quedo convencido de que hay una gran victoria es en el capítulo 19 de Juan. Dice que crucifican al Señor y el Señor Jesucristo muere. Y dice la Biblia que, versículo 38, Juan 19, 38, más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto. José de Arimatea era un líder judío, al igual que Nicodemo. Y dice, era un discípulo secreto de Jesús. Y aquí Juan lo pone entre paréntesis, por temor a los líderes judíos. En otras palabras, José de Arimatea creía en Jesús, pero no lo hacía abiertamente porque amaba más la aprobación de sus compañeros. Era la condición de Nicodemo. Pero aquí José de Arimatea es valiente y le quiere rendir honor y le quiere rendir un tributo al Señor Jesucristo y va con Pilato. Pues él tenía autoridad, él tenía influencia,
va con Pilato y dice, y pide permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Pero vean lo que dice el versículo 39. Lo acompañó Nicodemo, como diciendo, yo quiero también rendirle honor, rendirle tributo al Señor. Dice, y lo agrega Juan, aquel que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y áloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especies en largos lienzos de lino. Pues lo pusieron en una tumba judía cerca de allí. Tal vez tú digas, demasiado tarde. Como hay personas, hay ese poema, esa declamación que dice, en vida, hermano, en vida reconoce a las personas. Aquí Jesús ya está muerto, pero los discípulos abiertos, escondidos, atemorizados. Estos discípulos secretos salieron a la luz y dijeron, queremos honrar al Señor, queremos que Él tenga un entierro digno, porque en aquel tiempo o se moría dignamente o se ponía a los muertos indignos en una fosa común. Y José de Arimatea y Nicodemo dijeron, queremos que el Señor tenga un entierro digno. Así que lo envolvieron, lo ungieron y lo pusieron en una tumba. ¿Qué implicaba esto? Tal vez tú digas, demasiado tarde. No. Implicaba el reconocer a Jesucristo como Señor y que Él era el Mesías. Nicodemo al hacer esto y José de Arimatea al hacer esto se supo. Y seguramente se corrió la voz y seguramente los romanos dijeron, pues vinieron dos gobernantes fariseos, vinieron dos religiosos y le dieron sepultura a este criminal. Seguramente los fariseos después lo supieron. ¿Y saben cuál era el peligro? Era ser expulsados. Así como expulsaron al ciego, así como expulsaron a aquel que le dijeron, dinos, ¿quién te sanó? Y los papás dijeron, edad tiene, pregúntenle a él, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso los papás? Dice, porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Nicodemo corrió ese riesgo, Nicodemo corrió el riesgo de ser desprestigiado, de ser rechazado y dijo, yo quiero honrar a mi Señor. Y aquí dice, los que hacen lo correcto es porque hacen lo que Dios quiere. ¿Qué actuó así? Tal vez tú digas, ¿por qué no fue así al principio? ¿Por qué no fue desde esa primera noche, desde ese primer encuentro con Jesús? Porque nuestros prójimos van a tener luchas. Y mi recomendación, mi consejo es, no te desanimes, no decaigas. Tal vez ahorita sembraste la palabra, sembraste la semilla y la persona te dejó insatisfecho, te dejó sin reconocer a Jesús y tal vez le pierdas la pista 1, 2 o más años. Pero si la palabra quedó sembrada, esa persona, por la gracia de Dios, va a dar fruto, así como Nicodemo. Me llama mucho la atención lo que compartía Cristina. A mi hijo, dice, se le dio testimonio. Y 20 años después, wow,
20 años después, mi hijo regresó a los pies del Señor. ¿Qué es eso? Es gracia de Dios. Yo espero que eso no suceda con tus seres queridos, pero debemos de depender de la gracia de Dios, no de tus fuerzas, no de tus recursos, no de tu astucia, no de cualquier manipulación. Debemos de depender de la gracia de Dios para que haya victoria, y la gente crea en Cristo. Nuestra obligación, nuestra tarea es hablar de Cristo, es hablar de la condición espiritual de la gente, ver que la gente necesita venir a la luz, necesita venir a Cristo. ¿Tendrán sus luchas? Sí. ¿No vendrán a la primera? Sí. Pero para eso dependemos de la gracia. Que así como Nicodemo hasta después respondió, así también personas que amamos vengan a los pies del Señor. Quiero terminar con este pensamiento. Debemos estar orando continuamente por aquellos que nos rodean, sean conocidos o desconocidos. Debemos discernir su condición espiritual. O están aquí en condenación o están en la luz. Y saber que dependemos de la gracia del Señor y de su misericordia para que sean alcanzados por las buenas noticias en Jesucristo. A lo mejor tú sembraste y otra persona llega y esa persona ve el fruto de aquello que tú sembraste. Pero tenemos que compartir esas buenas noticias de Jesucristo con aquellos que amamos. Y creo que es la mejor manera de manifestar nuestro amor al prójimo, llevándoles las buenas noticias de salvación para que pasen de condenación a justificación, de muerte a vida, de tinieblas a luz. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque por tu gracia nuestros ojos fueron alumbrados y no solamente te reconocimos como maestro, no solamente reconocimos y aceptamos los milagros que tú hiciste, sino que reconocimos que tú eres el Cristo y que tú viniste para morir en la cruz, resucitar, perdonar nuestros pecados y darnos una vida nueva. Gracias, Señor, porque solamente tu Santo Espíritu nos mostró esta verdad y nosotros la entendimos por tu gracia. Y por tu gracia respondimos. Y por tu gracia todavía permanecemos. Señor, sigue bendiciendo al remanente y sigue bendiciendo a los seres que amamos y nuestras vidas, Señor. Queremos seguir dependiendo de tu gracia y queremos ver el fruto de nuestro testimonio al tú por tu gracia atraer a otros a ti. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias por este día, Señor. Amén y amén.